Muy buenas, ¿qué tal? Seguimos por Madrid y en este caso con el pastor Juan Cano. ¿Qué tal, Juan? Gracias, muy amable, gracias. ¿Todo bien? Si no entramos en detalles, sí. Mejor no entrar en detalles, Eso. ¿no? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por atenderme, muchas Ujú. gracias por enseñarme las instalaciones, la verdad que es una bendición ver una iglesia como la de usted aquí. Y bueno, la primera pregunta que tengo para hacerle es, ¿cómo conoció usted al Señor? Yo fui invitado a la edad de 23 años Hmm, por un compañero de trabajo. Esta historia la he contado ya muchísimas veces. Y fue el día 30 de abril de 1989 a las 11:45 de la mañana y allí tuve un encuentro con Jesucristo personalmente. hmm, De verdad, el Señor Jesucristo estuvo allí presente, hmm. am, estaba delante mía y en un milisegundo todo cambió en mi vida, todo, Wow. todo. Tras años de drogas, I mean real drogas, porque porros, canutos, eso es lo que Hmm, cualquiera puede fumar, pero cuando empezamos ya con coca o otras cosas, ya la cosa ya más seria. ya. Y en un milisegundo todo cambió. Sí. Hmm. Bueno, usted se convirtió en aquel momento, pero ¿cuándo comienza usted a servir en la iglesia? ¿Cómo fue ese proceso desde De que se principio, convierte, desde el de principio? principio, yo de principio tuve el deseo, porque fue yo me convertí. Y lamentablemente tengo que confesarlo que mi primer Biblia era robada, Wow. pero la leí 3 veces en 3 meses, 7, 11 horas cada día, Wow. y entonces, todo lo que leía yo lo había comprendido, yo lo comprendía, y por eso el deseo de hacer algo en la iglesia, hacer algo con mi vida nueva que había recibido del Señor. Empecé como limpiando la iglesia, poniendo las sillas, limpiando la cocina, luego ayudando en los ujieres. Y así poco a poco, pero luego empezó el deseo en mi vida de hacer un estudio más profundo y empecé a estudiar lo que es teología, Muy ¿sí? bien. Pero luego me especialicé más en lo que es en el idioma griego, en el Koine, porque me encantaba la palabra de Dios y el saber que el 98% del Antiguo Testamento está escrito en hebreo, 2% en arameo, pero el Nuevo Testamento está en koine, en griego. Cuando vas a la facultad, cuando vas a estudiar teología, tienes una base de las tres, pero luego tienes que elegir uno de los tres. Ya. Y yo autodidácticamente me encantó el idioma griego, su significado, las palabras del Señor Jesús, y por eso ahí me profundicé. ¿Qué pasó? Era un evangelista los primeros años, me encantó ir todos los sábados, los jueves, los viernes, durante años, Ajá. cientos de veces, hicimos campañas en las calles, íbamos a evangelizar, ¿vale? Siempre por aquí, por Madrid. No, En en Alemania. Alemania. Y Mm, luego, pero luego con el tiempo, se desarrolló más un corazón pastoral para la gente. mm, Y ahí empecé en el 94, ya empecé como anciano pastoral, como se llamaba, y luego terminé ser pastor de la iglesia. mm. Dentro del pastorado, una de las... Estamos haciendo preguntas, ¿no? El que entrevisté ayer me hizo una pregunta para usted. Y la pregunta que me hizo es, en estos años de pastorado, ¿cuál ha sido los dos mayores retos con los que se ha encontrado en este tiempo, en esta experiencia? Ok, déjame poner algo. El Ajá. pastorado en primera línea es un llamado, Mm, es un trato mm, y es una relación. El llamado viene del Señor, el trato viene del Espíritu Santo, pero la relación tienes que tú invertir. mm, ¿Ok? ya. Vale. El mayor reto de un pastor es mantener una profunda, cercana, amorosa, viva relación con el Señor. Mm, Para mí no existe este o este reto fue lo más. No, no, no. ya. Es un daily business. El apóstol Pablo dice que el hombre viejo se entierra, pero la carne se crucifica. Ok. ¿Qué significa? Que el reto más grande para mí
como pastor es todos los días tener una conexión fresca, cercana con el Señor. ¿Por qué? Porque de ahí vive todo. Desde ahí, eso es lo más importante. Tu relación con el Señor en la intimidad es lo más importante. De ahí proviene todo, de ahí todo es alimentado. Es como la rueda de un molino. No sé si has visto la rueda de un molino antiguo, Sí, de agua. sí, sí. ¿Has visto que la rueda externa es la más grande? La que recibe el agua. Sí. Pero luego hay un eje que va adentro al molino. ¿Has entrado alguna vez a un molino? Además, hace poco, hace un mes, visité uno, así que... ¿Y vistes que hay muchos engranajes pequeños? Sí. ¿Sabes que todo eso pequeño vive de la rueda grande? Si esa rueda se para, se para todo el molino. Ok, el molino es el ministerio. Tu relación es la rueda. Si tu vida deja de estar en una frescura con el Espíritu Santo, en la palabra de Dios, todo lo otro se para. Por eso lo más importante, el reto más grande para mí, siempre, todos los días, es tener bastante tiempo con el Señor. Bastante, en la intimidad. Yo me levanto normalmente a las 3:30, desde muchos años, ya casi 36 años. Pero, estos últimos días por el calor, me levanto hoy a las 2:10 de la mañana y casi todos los días me estoy levantando desde una semana y media por el calor. ¿Qué hago? Me levanto y me quedo con el Señor solo 2 o 3 horas. ¿Qué hago? Algunas veces leo solo la Biblia, algunas veces primero oro y luego leo la Biblia, o estoy en silencio con el Señor, pero lo importante es tener la intimidad con el Señor, porque de ahí vive todo. Y lo más atacado en la vida de un pastor son esas dos cosas, que es tu relación con la palabra de Dios y en la oración. Eso es lo más atacado y los dos retos, porque el enemigo sabe, tu carne sabe, que si tu relación con el Señor no está bien, lo nota todo el ministerio. En estas últimas semanas, ¿Dios le ha hablado algo en específico? ¿Hay alguna palabra rema que esté haciendo eco en su corazón? Hay algo que estoy refrescando, que percibo del Espíritu Santo. Hay siempre cosas que el Señor te habla a ti personal. Personal en forma de sanidad, corrección o whatever. ¿Ok? Pero el mensaje primordial que yo percibo en este tiempo, ya desde mucho tiempo, para la iglesia Pasión por Cristo, yo no puedo hablar por toda la iglesia, no tengo idea, honestamente. Solo tengo un poco de idea sobre la iglesia Pasión por Cristo. Es el mensaje de la gracia de Jesucristo. Porque he visto que todos tenemos una tendencia de rápidamente entrar en un legalismo evangélico, pero total. Y Jesucristo habló 104 veces del reino, pero el apóstol Pablo habló 85 veces o 86 veces de la gracia. Todas sus cartas empiezan con la gracia y terminan con la gracia. Incluso el apóstol Juan, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4, empieza con la gracia y termina el último versículo. Y la gracia del Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Por eso, percibo de nuevo enseñar sobre la verdadera gracia, como dice 1 de Pedro 1:12. Esta es la verdadera gracia. Déjame dar una anécdota. Claro que sí. ¿Has oído alguna vez que dice la gente, pero si hablas de la gracia, la gente va a pecar más, ¿no? Sí. Romanos 6:1. ¿Sabes quién hace esa pregunta? El que no tiene idea de la gracia. Esa pregunta revela que no tienes idea de lo que es la gracia. Porque si conocieras verdaderamente el poder, la naturaleza de la gracia, como dice Titus capítulo 2, versículo 10, 11, 12, a partir del versículo 11, dice que la gracia que se apareció a todo ser humano, esa gracia nos ayuda a vivir piadosamente. La gracia
te santifica y te lleva a la santificación. Te justifica y te lleva a la justificación. La gracia de Jesucristo es algo real, poderoso, inexplicable. Hay que experimentarlo. Por eso, ese es el mensaje. Porque me da una cosa cuenta, toda iglesia que no enseñe estas tres cosas, que es la persona del Espíritu Santo, el reino de los cielos y la gracia de Jesucristo, no es una iglesia, es una sinagoga. Wow. ¿Cómo ha experimentado usted la gracia en su vida? La gracia del Señor, en mi vida personal, uno siempre vivía en la gracia. Porque dice, segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, la gracia que nos fue dada en los tiempos de la eternidad, pero ahora se manifestó por la aparición de Jesucristo. La gracia nos fue dada. Gálatas 1, versículo 15, el que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Significa, el llamado de la gracia siempre estaba ahí. Pero ahora vengo a la cosa. Yo empecé un ayuno. Terminé 42 días, 42 noches ayunando, sin comer nada. Empecé en mayo y terminé en junio. Cuando iba por el día 21, le pregunté al Señor, Padre, ¿qué es la gracia? Y Dios el Padre no habla muchas veces, pero cuando habla, habla muy comprensible. Y Dios el Padre me enseñó que no importaba tanto, me dijo, no importa tanto qué es la gracia. La pregunta es, ¿qué puede ser la gracia hoy? Y ahí aprendí que la gracia no se explica, se tiene que experimentar. Solo una gracia que se experimenta en forma de perdón, justificación, debilidad, solo una gracia que uno recibe de Jesucristo es la gracia que se explica. Tú no puedes explicar jamás la gracia sin haberla experimentado. Un ejemplo, nosotros en la Iglesia Pasión por Cristo tenemos 32 naciones y algunas de ellas, Honduras, Ecuador y otros, cuando yo hablaba de la nieve, no tenían idea. Y uno un día me dijo, pastor, yo sé lo que es la nieve. Digo, sí, pero me has dicho la última semana que no. Dice, sí, pero fui a mi frigorífico, abrí el freezer, metí la mano en el congelador, ¿no? Y ahora me puedo imaginar lo que es la nieve. Y yo dije a mi esposa, este pobre no sabe lo que es la nieve. ¿Y sabes qué? Siempre que yo hablaba de la nieve, los hermanos de Honduras y de otros, El Salvador y eso, no tenían idea. Claro. Hasta que vino Filomena. A partir de ahí me enviaban mensajes, pastor, ya sabemos lo que es la nieve. Ahora sí. Así es la gracia. La mayoría de los cristianos conocen la gracia por televisión, por mensajes, por doctrinas, pero realmente, mira, lo que es para el pez el agua, lo que es para las plantas la luz, es para nosotros la gracia de Jesucristo. Sin la gracia no puedes ser cristiano. Eres judío, vives bajo la ley de Moisés. La gracia de Jesucristo es increíble. La gracia de Jesucristo tiene un poder, tiene una fuerza. Se renueva todos los días, como dice Lamentaciones 3, versículo 22. Te persigue todos los días. Salmo 23, versículo 6. Se recibe todos los días. Salmo 90, versículo 14. Se oye todos los días. Salmo 143, versículo 8. Se proclama todos los días. Salmo 92, versículo 1. Y dice Salmo 63, versículo 3 en hebreo. Tu gracia es mejor que la vida. Salmo 33, 5. Salmo 119, versículo 64 dice, toda la tierra está llena de la gracia.
Salmo 104, versículo 8 dice que la gracia es más alta que los cielos. Tremendo que sí. La verdadera gracia solo la experimentas cuando eres pecador, cuando eres débil o cuando, como dice primera carta de Pedro 5, Dios da gracia a los humildes. La gracia solo fue creada y fluye y se manifiesta sobre gente dolida, dañada, que ha pecado, que ha caído. Si tú te crees que eres perfecto, tú nunca vas a tener la gracia. La gracia solo se activa con personas que buscan el perdón, que buscan la restauración, que reconocen su debilidad. La gracia tiene un poder, la gracia es increíble, el poder que tiene la gracia. La gracia convierte a un esclavo en un hijo. La ley de Moisés convierte a un ser humano en un esclavo. Pero la gracia nos convierte en hijos. La gracia de Jesucristo no se puede explicar. Y eso es lo que yo experimenté. La impresionante gracia, cuando el Espíritu Santo te revela la gracia. Increíble. ¿Cómo podemos, como cristianos, mostrar la gracia a otros? La gracia se demuestra mayormente con una palabra. Paciencia. Siempre que no tienes paciencia con otros, es porque no estás lleno de la gracia. La gracia de Jesucristo sabe que todo va a ir bien. Tranquilo. La gracia de Jesucristo sabe, Job 8, 7, aunque tu principio es pequeño, tu final será grande. La gracia que tú demuestras con otro es la gracia que te rodea. La gracia que tú no demuestras con otro es la gracia que tú mismo te has robado. Y observa cuántos cristianos y líderes y pastores son legalistas. Juzgan, maldicen y no tienen gracia. Pero una palabra del Señor que me dio en ese tiempo de ayuno fue esta: que las iglesias legalistas poco a poco van a desaparecer de este planeta. Porque observa, las iglesias legalistas no crecen, solo dañan, solo maltratan a la gente, solo alejan a la gente de Jesucristo. Pero donde está la gracia está el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no vino a confirmar a Moisés. Él vino a glorificar a Jesucristo. Y la Biblia dice, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. La gracia es increíble, querido, increíble. ¿Cómo ve a la iglesia en España actualmente? ¡Wow! Honestamente, no tengo idea. Honestamente, ¿por qué? Porque no la tengo. Yo puedo percibir lo que es nuestra iglesia, pasión por Cristo. Yo puedo percibir lo que es mi vida. Ahí te puedo decir con seguridad. Pero la iglesia en España no sé. Lo que sí sé, lo repito, que hay mucho legalismo. Mucho legalismo, mucho juzgar, envidia, maldad. Estoy hablando entre líderes. Wow. Por eso sus iglesias no crecen. Mira, Josué, tú no traes fruto por lo que haces, sino por lo que eres. La iglesia no crece por estrategias, come on. Si tú eres un borde, tú puedes tener cualquier estrategia, no va a crecer. El Señor solo confirma en público lo que eres en oculto. Mateo capítulo 6. Por eso yo no sé cómo está la iglesia hoy en día en España. Honestamente, tengo que confesarlo. Y más, y creo una cosa. ¿Alguien se atreve a decirlo? Más de uno me ha contestado. Vale. Más de uno me ha contestado. Muy bien, pues le felicito, pero
Es, Oye, claro que sí. es para reírse. Ya. Pero sí, es curioso que cada uno me ha contestado una cosa diferente, justamente por lo que estás comentando, ¿no? Yo creo que cada uno vive una realidad en su iglesia que me parece precioso el estar enfocado en la iglesia local. Y sí es verdad que tenemos como nuestras burbujas y No es vemos, burbuja. bueno, nuestro... No, Josué, es muy importante esto. Mm, Porque yo le he oído decir, no es que estamos en nuestra burbuja y cada uno tiene su reino. No, perdona, estás equivocado. Te explico. sí. Jesucristo, el Hijo de Dios, y Dios el Espíritu Santo, y Dios el Padre, Yeah. a mí, Mm, me ha dado la responsabilidad para esta iglesia. yeah. Y yo tengo la responsabilidad para esta iglesia. Mm, Que tengo mucha influencia. mm, Yo lo sé. Influencia no se busca, se tiene. mm, ¿De acuerdo? yeah. Vale. Y eso de burbuja no está bien dicho. Yeah. Sí, Porque quizás he utilizado una palabra... no es por ti. Ujú. No es que cada uno mira solo a lo suyo, perdona. Es lo que Dios me ha dado. Yo Es tengo lo que Dios mirar me ha lo dado, mío. Claro. Yo tengo que mirar. Yo tengo que hacer my job. Yeah. El Señor me ha dicho esto y esto lo hago y lo estoy haciendo bien. Cuando alguien, no, es que tenemos que mirar todo. Vale, Moisés, pues mira tú todo y adelante. Pero mira, honestamente, ¿cuántos líderes fuertes? Come on, ¿cuántos líderes fuertes? ¿Cuántas iglesias fuertes? ¿Cuántos líderes, atención, Yeah. tienen influencia en el mundo espiritual, no en TikTok? ¿Cuántos líderes tienen esa autoridad que los demonios tiemblan? Yeah. ¿A que sí? Esa gente never son political correct. Siempre son casi unos bichos raros, pero tienen autoridad. Por eso, cada pastor tiene una responsabilidad por lo suyo. Tú procura lo tuyo. Hay una palabra en 2 carta de Corintios 9 que el apóstol Pablo le llama canon. El canon Sí. de la Biblia. ¿Has oído? Sí, claro. Vale, canon significa literalmente también en la literatura griega antigua, significa área de influencia. Significa que el Señor me ha dado a mí un área de influencia. Y en esa área, ¿está bien dicho? 100%. Círculo. Ahí tengo que hacer my job. Yo tengo que dominar, como dice el Salmo 110, versículo 2, domina en medio de tus enemigos. Tú tienes que dominar lo que el Señor te dio. Mira, Josué, yo veo gente ser ridículo. Ridículo. Se creen que tienen responsabilidad para todo. Hey, come on, enséñame tu ministerio, tu iglesia. Hay algunos que tienen estatura de enanos, pero el lenguaje de gigantes. Y yo creo honestamente, haz tu obra, haz lo tuyo bien, y luego tu canon crece. ¿De acuerdo? ¿Sí? A eso iba, porque de otro día dijo alguien, es que todos miran solo lo suyo. ¿Es verdad? Hay que ser fiel en lo que Dios Claro. te ha dado. Hay que ser fiel. Yo tengo que ser fiel a mi familia. ¿Qué me voy a meter yo con otros? Dios no te va a preguntar, oye, en la iglesia aquella, como cuando tú llegas al reino al cielo, te preguntarás, tu iglesia, donde yo te dé autoridad. Mira, Josué, nosotros tenemos más de 4.300 personas en la iglesia. Wow. ¿No te crees que tengo bastante trabajo? Ya ves. Hoy había más de 35 personas que tienen cumpleaños. Por eso me tengo que preocupar. Y no hacer el tonto por ahí afuera. Preocúpate tú por lo tuyo. Qué bueno. Muchas gracias. Ya para ir acabando, tengo un par de preguntas. Mañana entrevisto a Miguel Palomo, que él es un filósofo de la Complutense de Madrid, es profesor allí. Y me gustaría que le dejaras una pregunta. ¿Qué pregunta podría hacerle mañana a él? Bueno, a mí me gustaría oírlo. Te confieso una cosa, a mí me gustaría oírle hablar, pero yo, no.
Me gustaría huirle. Antes de hacerle la pregunta, Sí. ¿no? Vale. Me muy gustaría bien. huirle a él. Me gustaría huirle. Mm, Filosofía, el amor a la sabiduría. correcto. Y filosofía o sofía, en griego sabiduría, según Proverbios 1:7, es el temor al Señor. Mm, ¿Sí? Siempre que existe la filosofía sin el temor a Dios, es como dice filosofía humana, dice Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3 es interesante porque habla de dos filosofías. ujú, Habla de una filosofía terrenal, ya. en griego, sujétate, animal, Mm, diabólica. wow. Y existe una filosofía celestial. Pero cuando habla de la filosofía celestial en griego, usa una palabra increíble. Cuando dice, pero la filosofía, perdón, cuando la sabiduría viene de arriba, dice en griego, es una sabiduría que está dispuesto a aprender de nuevo. Mm, Sabiduría nunca está cerrada y terminada. Es un aprendiz continuo. ¿De acuerdo? ok. ¿Sí? Nosotros tuvimos que aprender todos los filósofos más grandes, Aristóteles, Homer, Platón, Sí, sí. Señor, todos los grandes, Pitágoras, en el seminario bíblico, tuvimos que pasar sus biografías, sus perversidades, Mm, sus cosas torcidas, mm, ¿de acuerdo? ¿Ah? Luego, el platonismo, esto, lo otro. Honestamente, si alguien era sabio, era Salomón. Que él dice en su carta al final, y el resumen de todo es esto, que tengas temor y respeto a Dios. mm, A mí, cuando estuvimos estudiando filosofía, intensivamente, porque tienes que leer parte de su discurso algunas veces en griego, yo algunas veces dije, algunos están perados, están, crazy. Yo esos pensamientos los tenía cuando fumaba un canuto. Cuando yo fumaba un porro, yo era un filósofo también, ¿sabes? Pero hay un problema también con filósofos y con psicólogos que se creen que tienen la predominancia ya. de saber explicar al ser humano. Mm, No te lo dicen directamente, pero lo percibes, ujú, que sí. se creen que lo saben decir todo, ¿no? ¿Sabes? Solo una persona es completo en todo y es Jesucristo, el Hijo de Dios. Mm, Y como dice Colosenses capítulo 2, todo el conocimiento y toda la sabiduría de Dios se concentra en la persona de Jesucristo. amén. Dile al filósofo que no tengo ninguna pregunta, me gustaría oírlo, Genial, genial. ¿sabes? Pues Me muy gustaría bien. oírlo. Se lo comentaré, se lo comentaré. Y ya para acabar, ya si es lo último, que me has dicho que preferías no saber las preguntas, así que Tú ahí lo que tengas, voy. coge tus Mira, estoy preguntas. agarrando, Sí, en cada entrevista estoy agarrando un objeto diferente y haciéndole la misma pregunta a la persona, pero con objetos diferentes. Y aquí, como tienes un montón de decoración increíble, he visto esta cámara, que podría haber elegido cualquier otro objeto. Y la pregunta es la siguiente. Explícame el Evangelio utilizando este objeto, que para que se vea bien en cámara, sí. es una cámara. Ya tendrá su historia, tendrá sus fotos hechas. ¿Cómo me podrías explicar el Evangelio utilizando esta cámara? ¿Sabes tú cómo se revelaban las fotos esto? Es en una, no sé cómo se llama en español, era en una película, en Sí, sí, celulosa. sí, celulosa. ¿Y dónde se revelaba? ¿Quieres saberlo? En la Coméntanoslo. oscuridad, en la intimidad. En nuestro barrio en Alemania, porque esta cámara es semejante a la que tenía mi papá, me enviaba al fotógrafo. Y hoy en día tú haces un selfie y lo ves instantáneamente. Yo tenía que esperar 7 días, 14 días. Ya. Vale. El poder del Evangelio
Dale tiempo en la vida de una persona, en la intimidad. Porque el Señor dice en los salmos y en los proverbios, en la intimidad y en la oscuridad me revelarás tu luz, ¿de acuerdo? Y esa cámara, cuando se hacía una foto, la foto se tenía que revelar en la intimidad. Lo mismo con Jesucristo. Toda persona cristiano que no llega, ¿sabes cómo se llamaba la habitación donde se revelaba la foto? Yo lo vi colgado en pinzas. Le llamaban la cámara obscura. La cámara obscura está en Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo, hay Biblias antiguas alemanas que dice, el que habita en lo oscuro del Señor. Wow. Y si miras Marcos 1:35, dice que Jesucristo se levantó muy temprano mientras era muy oscuro. Si quieres conocer al Señor verdaderamente, tienes que buscarle en la oscuridad. Y esa cámara solo revelaba sus fotos en la oscuridad. Y había que tener paciencia con esto. Y había que ajustarlo bien. Otra cosa, hoy en día hacemos así, ¡pam! Y hacemos una foto. Esta tenía que ajustarlo. El Evangelio, cuando hablas con una persona, tienes que ajustarlo justo a la persona que le estás hablando. A un niño como un niño, a un mayor como un mayor. Como dice el apóstol Pablo, griego lo griego, romano a los romanos. Así le explicaría yo esto. Genial, pues muchas gracias. Que Dios nos guarde de no ser cámaras selfies actuales, sino realmente tomarnos nuestro tiempo, ¿no? Que lamentablemente lo somos. Buscamos un evangelio de selfie y rápido, ¿no? Pero el evangelio original es... Observa hoy, Josué, cuántos cristianos pueden sentarse hoy, oír una predicación sin mirar una vez al teléfono. Somos adictos. Hablamos de lo alcohólico, hablamos de la droga, pero sabes que hoy psicológicamente se habla de una, no sé cómo, epidemia de adicción al teléfono. Ejemplo, estoy en un parque, había unos pajaritos preciosos cantando y había unos cuantos jóvenes ni se enteraban. Tremendo que sí. Hay padres, el otro día lo vi, el niño buscando atención del padre. Y el padre y la madre con el teléfono. Por eso, que Dios nos guarde, que regresemos de nuevo a la escuela antigua, como dice Jeremías 6:16. Pregunta por los caminos antiguos. A la sombra del Altísimo. ¿A que sí? Genial, Juan, pues de verdad. Muchísimas gracias por tu atención, por tu tiempo. Y nada, al resto nos vemos mañana. Que Dios les bendiga.